Paucar, Canal N. Vamos a hablar sobre ese tema con el doctor Carlos Celada, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico. Gracias por estar aquí en Primero a las 12. Buenas tardes, Carla. Bien, la Universidad del Pacífico ha participado en esta opinión consultiva que ha pedido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se desarrolla, digamos, esta opinión? Y bueno, ya sabemos cuál ha sido su decisión. ¿Qué implicancias va a tener ahora en nuestro país? Bueno, este es un proceso que la Corte Interamericana inició hace un par de años ante una pregunta que le hizo el Estado de Costa Rica en relación al matrimonio igualitario y al reconocimiento de los derechos de las personas trans. Esto, digamos, se llama opinión consultiva porque no es como las típicas sentencias donde hay una persona, un grupo de personas contra un Estado, sino es un propio Estado preguntando cuál es el estándar importante o aplicable a una determinada situación, en este caso a estas dos preguntas. Lo que hace la Corte, sabiendo el alcance regional que va a tener su respuesta para todos los Estados que son parte del sistema interamericano, es justamente abrir la consulta para que Estados, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros académicos participen. Y la Universidad del Pacífico fue la única entidad académica peruana que participó de esta consulta. Hubo una audiencia pública en mayo del año pasado y hace un par de días la Corte Interamericana hizo pública esta opinión, básicamente con dos alcances muy importantes para toda la región. La primera fue el reconocer que todos los estados que tengan figuras matrimoniales tienen que abrir esa figura para las parejas del mismo sexo. Y afirmó que si no lo hacen, en el fondo estarían violando la Convención Americana, que es este tratado importante que la Corte interpreta, diciendo que sería una forma de discriminación por orientación sexual. Y lo otro que ha afirmado es que las personas trans tienen ahora el derecho a que se reconozca su nombre y su género social en sus documentos de identidad. Esto es importantísimo porque en países como el Perú no hay todavía ni una ley de matrimonio igualitario ni tampoco una ley de identidad de género. Bueno, y se ha debatido además en el Congreso y no ha sido aprobada, ¿no es cierto?, el matrimonio igualitario. En ese sentido, la Corte Interamericana hace una invocación más que nada a los países, pero no puede decir tienen que hacerlo o sí. En el caso del indulto Fujimori se le preguntó a Duberly Rodríguez y él dijo que sí sería, digamos, sí tendrían que hacerle caso a lo que diga la Corte Interamericana. ¿Cómo sería en este caso? En realidad sí es obligatorio. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de las sentencias y los mandatos que hay detrás de las sentencias. La opinión consultiva inclusive es algo, yo diría, hasta más importante porque muy al margen de un caso en particular se interpreta el alcance del tratado y el Perú es parte de ese tratado. Lo que la Corte diga es obligatorio no solamente para el Perú, sino para todos los países que son parte del sistema interamericano. Por lo tanto, lo que toca hacer ahora es que en el debate legislativo que todavía está en curso, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario o las leyes de identidad de género, los congresistas tomen en cuenta que hay un nuevo estándar, ¿no? Y obviamente también procesos judiciales que ahorita están en curso, como por ejemplo el caso de Óscar Ugarteche, que hace un año justamente se estaba debatiendo si se podía inscribir su matrimonio celebrado en México aquí en Perú. Ahora este nuevo estándar también nuevamente cambia el sentido de la discusión, porque ahora hay un estándar superior que obliga a que los magistrados, los legisladores, los que diseñan políticas públicas tengan que tomarlo en cuenta. Ajá, ¿y qué pasa si es que no se toma como obligatorio este mandato? Pues nos corremos un grave riesgo, que estos casos que están en curso puedan finalizar, digamos, aquí a nivel de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional o la instancia correspondiente y que puedan ser presentados, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana y un posible proceso contra el Perú ante la Corte Interamericana. O sea, en realidad, todos los operadores jurídicos que ahora trabajan en estos temas tienen que conocer y aplicar el estándar bajo el riesgo de no justamente que el Perú no pueda afrontar un proceso jurisdiccional internacional en el futuro. Ajá, ¿y eso cómo afectaría a nuestro país si es que iríamos a la Corte? Nos afectaría muchísimo, primero porque el Perú no se ha caracterizado por ser pionero en estos temas, entonces nos seguiría colocando, digamos, a la cola de la discusión regional. Muchos países, digamos, no hay que ir a Europa, sino simplemente nuestros vecinos en Sudamérica, muchos de ellos no solamente ya han aprobado el matrimonio igualitario, sino también tienen leyes de identidad de género, sino que justamente nos pondrían otra vez
digamos, no de una manera adecuada, nos expondrían justamente cómo el Perú no viene cumpliendo, con sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que debería comenzar a hacerse si es que, bueno, si como usted refiere, esto es obligatorio, el Congreso de la República debería ya de empezar a hacer la normatividad? Sin duda, ahorita en el Congreso hay dos proyectos de ley, uno sobre matrimonio igualitario y otro sobre identidad de género, que justamente anticipándose a esta opinión consultiva, siguen estos estándares. Lo correcto sería que en las comisiones donde estos proyectos están ahorita encajonados, archivados, puedan nuevamente discutirse y pasarse al Pleno, y el Pleno lo que debería de hacer en coherencia, en cumplimiento de lo que ha dicho la Corte, es aprobarlos. Y ya no habría opción siquiera a un debate. Claro, en cuanto a la normatividad. Claro, el debate ya no se centraría, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, si es que cabe hacer una unión civil, ¿no? Porque la Corte ha dicho que si hay matrimonio, ya no caben figuras intermedias. Si se crea una figura específica para las parejas homosexuales, eso también sería discriminatorio, porque tendríamos un matrimonio, digamos, clase A y un matrimonio clase B. Lo que, digamos, hemos visto en el Congreso muchas veces ha sido como opiniones bastante conservadoras. La mayoría de los congresistas tienen esas opiniones bastante conservadoras con respecto al matrimonio homosexual, y muchos decían que, igualitario, y muchos incluso decían pues que si se daba esta figura, después habría que abrir las puertas para adopción a parejas que, ¿no?, del mismo sexo que se junten. Sin duda. ¿Esto también podría ser debatido en una próxima oportunidad de pronto en la Corte? Por supuesto, porque algo que olvidé mencionar al inicio es que lo que la Corte ha señalado es que las parejas del mismo sexo forman familia, familia en términos jurídicos. Eso quiere decir que si el Estado coloca a disposición de las parejas heterosexuales fórmulas para poder, ya sea ser reconocidos a nivel matrimonial o para adoptar, esas mismas figuras también tienen que extenderse a las parejas del mismo sexo. Ese sería el próximo paso, digamos. Sin duda, pero ya lo interesante es que el marco jurídico ya se encuentra establecido para que esta discusión ya cambie de rumbo y se centre más bien en argumentos que no pasan, digamos, por esta discusión más pasional en función a las preferencias o a la ideología de cada uno. Muchas gracias por haber venido aquí a Primero de las Dos. Muchísimas gracias, Carla. Tenemos que ir a esta hora inmediatamente con nuestro compañero Karel Vanor. Él se encuentra en el Cercado de Lima. Están presentando a la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín. Adelante, Karel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla. Como ustedes ven, acaban